Mundial del Teatro es un día de festejo, sin duda alguna, para todos aquellos que disfrutan, que trabajan y que viven desde las tablas, pero también es un día para conmemorar, para recordar a aquellos que ya no están, aquellos artistas, aquellos jóvenes que nos han sido prácticamente arrebatados, y es el caso de lo que sucedió con la artista venezolana Julieta Hernández, quien cumpliría 39 años precisamente este 27 de marzo. La asesinaron en diciembre del año 2023 en Brasil, cuando realizaba una de sus giras en bicicleta camino a su tierra natal. Su militancia cultural fue reconocida por el Parlamento de Río de Janeiro y su familia busca apoyo en Brasil para calificar el crimen como feminicidio. Vamos a conocer todos los detalles con nuestro corresponsal André Vieira y su equipo, Sebastián Soto. Julieta Hernández recibió el máximo homenaje de la Cámara de Concejales de Río de Janeiro. La medalla Chiquinha Gonzaga fue entregada a su familia. Artista venezolana, Julieta vivía en Brasil desde 2014 y a lo largo de los años recorrió en bicicleta más de 45.000 kilómetros del país, llevando el arte a comunidades aisladas. Pero fue asesinada el 23 de diciembre de 2023 en el estado Amazonas, norte de Brasil. Faltaban pocos kilómetros para llegar a Venezuela, donde se reencontraría con su madre. El reconocimiento del Parlamento de Río de Janeiro a Julieta no es algo individual. El derecho de todas las mujeres que no caben dentro de las normas patriarcales, capitalistas y heteronormativas, tenemos que seguir luchando por la seguridad frente a los feminicidios, por la cultura, por la importancia de reconocer a las artistas de calle, como ella, de las mujeres que viajan en bicicletas, por todas las pautas que Julieta con alegría y amor. Según las investigaciones conducidas por la Policía Civil de Amazonas, la artista venezolana fue asesinada de forma cruel por una pareja que cuidaba el lugar donde Julieta se alojó en su última noche. Deliomara dos Anjos y Tiago Agles están detenidos y responderán por los crímenes de ocultación de cuerpo, robo seguido de muerte y violación sexual. Conclusiones cuestionadas por la madre y la hermana de Julieta, que solicitan una revisión del proceso policial finalizado sin escuchar a la familia de la víctima. Ellas también piden el apoyo del gobierno del presidente Lula da Silva. El crimen de mi hermana fue un crimen de género y estamos aquí justamente para que la gente lo sepa, porque estamos luchando para reclasificar el caso como un feminicidio y a su vez nos enteramos que el caso ya fue cerrado, es decir, no hubo investigaciones para nada pertinentes ni al lugar ni a los dueños del lugar. En realidad queremos apoyo para conseguir la justicia. Nos gustaría mucho que el presidente Lula da Silva nos colaborara para que se pudiera hacer justicia en este caso, que va a ser extensiva a muchos casos que hay. En Venezuela, la familia del artista recibió el apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Julieta Hernández cumpliría 39 años este 27 de marzo. Y mantener su legado vivo es una prioridad. Como cantaba el venezolano Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. A la vez que estamos trabajando en hacerle justicia a mi hermana, estamos trabajando en la creación de una fundación binacional, que ya estamos comenzando en Venezuela, la Fundación Julieta Hernández, y ahora estamos aquí justamente en reuniones para crear una fundación Julieta Hernández en Brasil. La Policía Civil del Estado Amazonas afirmó que el caso fue solucionado, pero no comentó sobre el pedido de revisión del proceso. El Ministerio de Justicia de Brasil afirmó que buscará informaciones sobre las investigaciones y que mantendrá contacto con la familia de Julieta Hernández. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Y el panorama que se vive en Argentina, la capital sin duda alguna del teatro latinoamericano, un espacio donde usted puede encontrar más de 200 estrenos en el año, no es tampoco tan bueno. En el marco del Día Mundial del Teatro, allí los actores y directores argentinos sufren, por supuesto, las políticas de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei, quien considera a la cultura como un gasto. Esta frase ya la habíamos escuchado antes en Bolivia en el año 2019, ¿recuerdan? Cuando decía la autodenominada presidenta un gasto insulso y no, por otro lado, una inversión.
Esto ante el recorte del financiamiento al sector y la degradación del Ministerio de Cultura a simple secretaría. Vamos a conocer detalles a través de nuestro corresponsal, Santi Corey. En 1962, por iniciativa de la UNESCO, se declaró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Esta fecha, en el país sudamericano, se vive actualmente con una falta de apoyo estatal. Para mí el teatro es una red de espejos que representa la identidad de una sociedad, en este caso la Argentina. Haber planteado o sugerido el cierre del Instituto Nacional de Teatro habla de una política que obviamente representa esa mirada gerenciadora de una nación. Y el neoliberalismo tiene ese objetivo o esa métrica, ¿no? de querer encontrar en la economía una forma de gerenciamiento y no de gestión. Y el teatro en sí mismo ha sido un bastión de resistencia en la Argentina. Referentes del sector consideran que se debe entender que la cultura no es un privilegio, sino un derecho. Este gobierno es el epifenómeno de algo, ¿no? Y ese algo parece que hay un sector de la vida argentina que desprecia la cultura. Es una clase dirigente que no tiene ningún proyecto de nación. Por ende, al no tenerlo, no necesita cultura. Simplemente necesita el aquí y ahora de poder llevarse una plusvalía X del pueblo argentino. Entonces ese es el problema. Es muy brutal todo la amplia gama de recortes que está poniendo en práctica este gobierno sobre el campo de la cultura, pero además construyendo una especie de animosidad y de demonización absolutamente inverosímil del campo de la cultura, pero que por otro lado no se entiende cuál es la necesidad de llevar adelante esa operación, digamos. No se llega a entender muy bien cuál es el rédito, salvo el de generar y crear controversias absolutamente innecesarias. Quienes también se encuentran afectados por las políticas del gobierno son aquellos que realizan obras en espacios comunitarios o cooperativos. Es un género de teatro que está comprendido de los vecinos y las vecinas de cada territorio. Entonces, que se recorten los presupuestos de estas políticas hace que nosotros también terminemos teniendo menos lugares, a pesar de que nos la rebuscamos como podemos para abrir las puertas y que seamos cada vez más. La cultura necesita del apoyo estatal, pero hay un error y una confusión. Lo que reciben como subsidio no lo pone el Estado. No le estamos sacando la comida a los chicos de Chaco, como quieren hacer creer, porque tiene su propio sistema de subsidio que es a través de las entradas y las plataformas. Entonces, lo que está haciendo es una demagogia, ¿no? Para quedar bien no sé con quién. En medio de la conmemoración de este día, todos coinciden que la cultura que representa al país en el mundo y el teatro argentino en particular están en peligro. Santiago Corey, Telesur, Buenos Aires. Venezuela se une también a las celebraciones por el Día Mundial del Teatro y por supuesto lo hacemos contándole qué ha sucedido en el transcurso de esta semana, porque desde el pasado 21 de marzo y hasta el 31 se desarrolla el Festival Internacional de Teatro Progresista acá en Caracas y en otras regiones del país. ¿Qué les cuento? El eje infantil, por ejemplo, del festival, del que muy poco se habla en este año, pues expuso en las tablas diversas propuestas que también llegaron de otros países. El clásico Pinocho estuvo presente allí, dirigido por Muriel Tremón, y para adultos y niños que pudieron llegar pues al lugar para disfrutar de este clásico que cuenta la particular historia de Gepetto, quien en su soledad invierte su tiempo en construir una marioneta de madera que le hacía recordar al hijo que perdió en el mar. Evidentemente ya conocemos la historia, su deseo más anhelado de traer a su hijo de vuelta dio paso a una gran aventura que lo lleva por equivocación al comité de hadas, provocando un gran caos. Así inicia esta aventura entre Gepetto y Pinocho y la realización de un sueño. Acá los actores, los jóvenes actores que llevaron adelante la presentación de la obra. Pero les cuento más, incluso uno de nuestros colegas acá en estudio, uno de nuestros amigos camarógrafos, pudo llevar a sus nietos a una presentación de títeres y nos comentaba que había estado increíble, no solo por la puesta en escena, sino también por la temática que abordan estas obras. No sonó
obras que están pensadas para un público infantil ingenuo, son obras que están pensadas para la reflexión también desde el público más pequeño. También las celebraciones en Venezuela incluyen otros temas que tienen que ver con el ámbito, por ejemplo, de la formación, el diálogo, la capacidad que tienen desde este país para entender el teatro más allá de la puesta en escena. En esta ocasión les contamos que esta fecha coincide también con la realización del festival que abría, les decíamos, con la propuesta de Cuba como país invitado de honor desde el 21 y hasta el 31, con las presentaciones también gratuitas en las calles y en diversos espacios de la comunidad. Esto ha sucedido en el transcurso de estos días, de estos 10 días de puro disfrute teatral, y hasta el próximo 31 pues podrán apreciar la variada muestra teatral de 21 países quienes se encuentran acá en Venezuela para pues presentar la mayoría de sus obras. Recuerden que no todos los elencos llegan al mismo tiempo, llegan algunos, salen otros, y en esta oportunidad pues vamos a contarles detalles sobre otras de las actividades que ha tenido lugar acá en relación con la crítica. Vamos a conversar precisamente sobre otras de las actividades que ya les había comentado que ha tenido lugar en este festival, que tienen que ver con la crítica, con el ámbito de crear espacios dedicados a la crítica desde la formación de público, desde aquel lugar donde se concentran también espectadores, también creadores, directores, con el objetivo de dialogar sobre la puesta en escena, sobre las propuestas que llevan adelante y el cómo reflexionar sobre estos temas. Uno de los invitados que llegó precisamente para hablar sobre ello es Omar Baliño. Él es muy conocido precisamente por trabajar en el ámbito de la crítica desde La Habana, Cuba, el país invitado de honor, y hoy se encuentra con nosotros para apoyarnos y conversar sobre diversos temas. Omar, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Gracias por estar en Telesur. Gracias, Saraí. Encantado de estar aquí en Telesur y desde aquí para buena parte del mundo. Muchísimas gracias, querido Omar. La primera pregunta evidentemente tiene que ver con el Festival Internacional de Teatro Progresista. Tú lo conoces muy bien. Me gustaría que me puedas contar en estos años que llevas formando parte de este encuentro, qué recibes en este encuentro, cómo entender a aquellas personas que están fuera y que no conocen lo que sucede acá en Venezuela durante este encuentro de las tablas. ¿Cuáles podrían ser aquellos elementos que resaltas de esta experiencia que te ha llevado pues adelante en Caracas, Venezuela? Bueno, he tenido la dicha de, en los últimos 20 años, venir siempre a Venezuela de la mano del teatro. Y en efecto, en estos 3 últimos años he participado en todas las ediciones del Festival Internacional de Teatro Progresista, que ha sido una manera de reencontrarme después de la pandemia y después de tantas cosas con el teatro venezolano y también con una geografía teatral que es del mundo todo, porque Venezuela se ha propuesto rescatar un espacio de encuentro internacional como ya hay pocos en realidad en el mundo. Omar, me gustaría preguntarte en este sentido, ¿cuáles serían aquellos enlaces que consideras tú que pueden haber entre el teatro y lo que sucede en el continente desde la perspectiva social, política? El teatro se convierte en un reflejo de ello, tomando en cuenta que no es una actividad ajena, no es una actividad que se realiza en un cuarto cerrado y que evidentemente aquellos que forman parte de este proceso de creación también están formando parte de un espacio social donde se enlazan con su público, con ese espacio de identificación a través del arte. Por supuesto, el teatro nace desde los tiempos de su fundación, tal cual lo conocemos, como un arte que tiene intrínsecamente una gran vocación social
de tal manera que prácticamente siempre que estamos viendo teatro, estamos viendo un diálogo a través del teatro entre las realidades de los países del mundo, por ende, proyectado a través del arte, a través de los textos, de los actores, de las puestas en escena. Y el festival no es menos. Se puede hacer una especie de cuadrícula de todo lo que está viviendo el mundo a partir de lo que estamos viendo sobre los escenarios, en particular en América Latina y muy en particular, por supuesto, en Venezuela, porque me he dedicado como parte del encargo del festival a ver sobre todo teatro venezolano. Me gustaría saber en tu opinión cómo hoy evalúas lo que sucede en la escena, pero también viéndolo desde el ámbito plenamente artístico. Si bien es importante conocer desde dónde surgen las propuestas, los temas, los ejes de reflexión, también es importante analizar la manifestación artística desde su propia propuesta, ¿no? Desde los espacios alternativos, desde el modo de enlazarse con otras disciplinas artísticas para buscar perspectivas diferentes a la hora de representar la puesta en escena. Incluso nos decían algunos invitados que el hecho de poder aprovechar modos de hacer teatro clásicos quizás y mezclarlo con otras visiones desde el ámbito contemporáneo pueden funcionar muchísimo para establecer ese lazo de identificación con el espectador. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de crítico? Bueno, tu pregunta me renueva una idea de Brecht que siempre uno como teatrista debe tenerla en la frente, digo yo. Sobre todo los que nos interesamos en el teatro social y político auténticamente y todos los grupos que se lo proponen. Brecht dice, el arte tiene primero que ser arte para después ser todo lo demás. Si no cumplimos la condición artística, no hay efectividad del discurso y por tanto no hay análisis social a través del teatro, no hay una empatía entre la platea y el escenario. Significativamente, este festival está mostrando, sobre todo en el teatro venezolano, que es, repito, lo que más estoy viendo, como nuevos asaltos de ambiciones en líneas estéticas, en lenguaje, en producciones, que no se trata de la cantidad de recursos materiales que tienen, sino de la cantidad de recursos artísticos que ponen en riesgo, y me parece que eso, hay todo un segmento en ese sentido que está resultando para mi interés y el interés de varios colegas algo sumamente interesante y que a mí me alegra mucho porque quiero interpretarlo también como un resultado de la propia continuidad del festival. Si el festival va teniendo sentido, esto a lo que me refiero se ve en las obras de teatro venezolano, en el desarrollo que están teniendo. No es un problema temático, porque los temas son todos. Están hablando de toda la condición humana e institucional del país, del mundo, que es tan parecido también en el momento que vive, pero lo están haciendo desde una óptica y un tratamiento del lenguaje que yo no veía antes. Así que ese es un asalto importante de esta tercera edición del Teatro Progresista. Asalto es una palabra muy importante para el continente latinoamericano por la historia que nos antecede. La última consulta, Omar, tiene que ver con la presencia de Cuba como país invitado de honor. Han llegado algunas representaciones que están dirigidos a diverso tipo de público, desde el ámbito infantil hasta el adulto. Hablábamos precisamente con la protagonista y directora de la obra Antígona del elenco Impulso Teatro. ¿Qué consideras de lo que hoy se realiza en Cuba? No solo en esta edición, en las 3 ediciones del festival hasta ahora, Cuba ha estado presente y diría yo que bien presente. Todos los grupos que han venido hasta aquí son grupos de muy diversos formatos, líneas estéticas, etcétera, pero grupos muy efectivos, de lo mejor de nuestro teatro cubano. Este año
no es una excepción y es una alegría que el festival tenga a Cuba como invitado de honor. Creo que en Cuba, a pesar de todas las dificultades, se sigue haciendo teatro, es muy importante, el público sigue el teatro que se hace y le es necesario, porque el teatro, al hablar de la condición económica, social, política y de todo tipo, es parte del público y no solo de algo que le interesan a unos actores que lo hacen en escena. Y se hace de San Antonio a Maicí con muy pocos recursos, pero con apoyo estatal también, que es muy importante, tanto para las producciones, aunque no sean suficientes, como para los encuentros, para la crítica, para todo. Como parte de que la cultura no es un adorno, digamos, es algo esencial a la vida cotidiana, común, en medio de tantas dificultades. Y el teatro, en sus relativos menos recursos para hacerse, por eso se hace mucho y tiene una repercusión importante entre nosotros, y me alegra que los festivales de teatro progresista y este en particular los reflejen aquí en Caracas. Muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado. Gracias a ti y a Telesur. Un placer. Así concluimos nuestro espacio cultural. Recuerden